Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a este su programa Visión de Águila. Le damos la bienvenida, un caluroso abrazo a todos aquellos que nos ven desde Telecanal 28, Telecable Éxito Visión, aquellos que nos ven a través de las redes sociales, por Facebook y por YouTube. También aquellos que nos están viendo en Estados Unidos a través del canal 63 en Telecable My Cable o Mi Cable. En este día, como habíamos acordado, tenemos un programa cargado de una palabra poderosa para tu espíritu, poderosa para tu vida. Sabemos que esta palabra va a impactar tu forma de ver el mundo, va a cambiar todo aquello que está aconteciendo en tu interior, en tu ser interior, en tu espíritu, en tu alma. Sabemos que Dios va a transformar, a transicionarte en este día a través de esta palabra. Hoy vamos a estar hablando precisamente de la unción. Y queremos hablar de todo este tema porque es importante. De hecho, aquel que ha conocido a Dios, aquel que conoce la palabra de Dios, sabe, entiende y está claro de que no hay nada posible en el mundo espiritual si no hay unción. En el mundo espiritual no hay sanidad si no hay unción. No hay liberación si no hay unción. Pero tampoco puede haber un caminar con Dios sin unción. Es necesaria la unción. Es necesario que Dios viva en ti. Es necesario que el Señor haga tabernáculo contigo. Es necesario que el Señor tome ese cuerpo y lo convierta en un templo donde Él pueda habitar. Y precisamente de eso vamos a estar hablando en este tiempo cuando demos inicio profundo ya a lo que es el tema de este día, que trata sobre la unción. Así que vamos a ir a unos breves comerciales y cuando regresemos entonces entramos a desglosar el tema de la unción para este día. Señores, cómo cambian los tiempos. En antes una carta duraba 3 meses para llegar de Nueva York a nuestro país. Y hoy en día tengan 500 canales de televisión del mundo entero en un solo y excelente servicio de cable. Mi Cable, como tú quieras, díselo. Pero llama a este número que está en pantalla. Dile a tu familia de allá que si quieren ver toda la programación de República Dominicana, que llamen ahora. Márcalo ya. No importa como tú lo digas. Es que es mío y es tuyo. My Cable. Llama ya.
cena, como habíamos dicho antes de ir a la pausa comercial. Hoy estaremos hablando de la unción, y como queremos hablar pues precisamente bajo la unción de aquel del que vamos a hablar en este día, vamos a ponernos en sus manos a través de la oración. Incline su rostro ahí donde está y ore conmigo. Padre bueno y Dios de amor, queremos darte las gracias, Señor, por tu maravilloso y eterno amor, tu misericordia extendida sobre nosotros. Gracias por este momento tan especial que tú nos permites, mi Dios, alcanzar a multitudes a través de este canal, Señor Jesucristo, a través de las redes sociales. Impacta, Señor, tú con tu palabra cada corazón esta mañana, y glorifícate en nosotros a través de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero tomar como texto base precisamente el texto que usamos en nuestro ministerio, que está en Hechos 10:38. Dice la palabra: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando yo leo esta palabra, tratando precisamente el tema de la unción, nos damos cuenta que Jesús, cuando estuvo en la tierra, caminó bajo la unción, se movió bajo la unción y obró bajo la unción. Ahora, esa unción tenía un propósito en Jesús, y las obras que realizó Jesús, aquello que manifestó Jesucristo en la tierra, precisamente era dado por la unción que sobre él reposaba. Tenemos que entender que la persona de Jesús estaba en un cuerpo humano, habitaba ese Dios todopoderoso que reinaba en los cielos, vino a la tierra y habitó un cuerpo humano, tal como le establece la palabra allá en Juan capítulo 1. Y tal también como lo establece el ángel Gabriel cuando se le aparece a María, le dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ella, y a través del Espíritu entonces va a tener un hijo, y el hijo que tenga va a ser llamado Hijo de Dios. Y es precisamente este que vemos aquí, este Jesús, el que es el autor y el consumador de la fe del cristianismo. Es a quien vemos aquí en Hechos 10:38, que dice la palabra que Dios le ungió con poder y con el Espíritu Santo. Y al ser ungido con el Espíritu Santo y con poder, pues anduvo haciendo bienes, sanando a las personas y trabajando el corazón de los seres humanos a los cuales él escogió, y aquellos quienes alcanzaron precisamente a su persona. Y todo esto precisamente por la unción que reposaba sobre ellos. Ahora, podría usted preguntarse, hermano, ¿y qué es la unción? Entonces, ¿a qué usted se refiere con la unción? Bueno, hay estudiosos, diversos teólogos establecen que la unción es precisamente Dios obrando a través del hombre y haciendo aquello que el hombre le es imposible realizar en su forma humana o con las capacidades y cualidades humanas. Ahora, esa unción, esa presencia de Dios que reposa en el creyente, es precisamente la que manifiesta las señales de Dios en el mundo. Por eso hablaba antes de ir a la pausa comercial que no hay sanidades si no hay unción, no hay manifestación de Dios si no hay unción, no hay liberación de espíritus inmundos y de demonios si no hay unción, porque la unción es lo que te capacita, la unción es lo que te lleva, la unción es lo que te transforma y te transiciona del mundo natural al mundo sobrenatural. Sin la unción de Dios tampoco veremos nosotros visiones en Dios, ni tampoco soñaremos sueños en Dios, ni tampoco profetizaremos en Dios, porque si la unción no está sobre nosotros, lamentablemente no hay forma de que podamos nosotros hacer u obrar lo que Dios quiere obrar en este mundo para la salvación primero de toda la creación que el Señor creó, porque dice la palabra en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces precisamente esa muerte de Jesús que nos hace aceptos delante de Dios cuando le aceptamos en nuestro corazón, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a él con un corazón contrito y humillado. Entonces hay diferentes niveles de unción y queríamos tratar ese tema hoy. Ya será más adelante por cuestiones del tiempo, pero sí precisamente nos habla la palabra de Dios que cuando usted acepta a Cristo en su corazón, usted es sellado con el Espíritu Santo. Y precisamente esa unción de la que yo vengo a hablarte es el sello de Dios en el creyente, es la unción del Espíritu de Dios en el creyente. Entonces, a eso nos queremos referir cuando hablamos de la unción. Cuando vamos al Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en el libro de Samuel, cuando Samuel unge a David, lo unge con aceite, con un aceite especial. Dice la palabra de Dios, en ningún momento vemos que el Espíritu de Dios viniera sobre David. Sin embargo, cuando vemos las proezas de David, entonces sí podemos notar de que el Espíritu de Dios estaba en David y estaba con David. ¿En qué momento vino el Espíritu de Dios a morar sobre David? ¿En qué momento descendió el Espíritu Santo? Pues dice la palabra de Dios
que se preparó un cuerno con aceite y que ese aceite fue derramado sobre la cabeza de David. Y a eso se refiere la unción. El ungimiento con aceite en el Antiguo Testamento representaba lo que sería la unción de Dios derramada precisamente sobre la iglesia, sobre el creyente ya en el Nuevo Testamento. Cuando hacemos nosotros un paralelismo o una comparación en la palabra de Dios, tomando como referencia el verso base que establecimos, que está en Hechos 10:38, donde nos dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese texto que está aquí nos envía o nos remite en nuestra palabra o en nuestra Biblia al texto que está también en Lucas 3:22. ¿Y qué dice la palabra en Lucas 3:22? Dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Este Lucas 3:22 habla del bautismo de Jesús. Y pudiera usted estarse preguntando, hermano, entonces Jesús, siendo Dios, no tenía el Espíritu Santo cuando a los 6 meses, cuando María visita a Elizabeth o a Isabel, su prima, vemos que Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth tenía el Espíritu Santo. Entonces, no es eso. Jesús ciertamente al ser Dios ya tenía el Espíritu Santo. Ahora, como se había escrito anteriormente de que el Mesías vendría, y dice la palabra, sobre aquel en el cual vea que viene mi espíritu y reposa sobre él, ese es mi Hijo. Entonces los profetas conocían esta palabra, y Juan el Bautista, conociendo esta palabra claramente por ser profeta y por ser escogido por Dios, ve descender el Espíritu Santo, dice la Biblia, de forma corporal. A veces usted tiene que analizar un poquito y profundizar en la palabra. ¿Por qué se ponen ciertas palabras en la Biblia? Y esto aquí que nos trata de forma corporal, lo que quiere establecer es que el Espíritu es como conocemos nosotros, incorpóreo. Sin embargo, aquí descendió en forma de paloma sobre Jesús. Y esa es la unción que Jesús recibe, la unción del Espíritu Santo. Y esa unción del Espíritu es la que habilitó a Jesús, la que le capacitó a Jesús para obrar todo lo que Hechos 10:38 nos narra, y también todo el libro de Juan nos narra, cuando nos habla precisamente de cómo Jesús anduvo haciendo todo tipo de milagros y cómo multiplicaba, o sea, señales que solamente el ungido, que solamente el escogido por Dios podía materializar en la tierra. De hecho, cuando Juan el Bautista, estando encarcelado, que hay un momento de duda que se crea en su corazón. Y ese momento de duda que se crea en su corazón, él envía a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el Cristo que esperábamos o hemos de esperar a otro? Y Jesús le dice: ve, dile a Juan que los cojos ven, los cojos caminan, los mudos hablan y los paralíticos están levantándose. Entonces, ¿qué quiso decirle Jesús con eso? No es lo que yo le pueda decir a Juan, sino lo que las señales van a testificar. Entonces, la unción de Dios trae a manifestación las señales de Dios. El hombre natural puede mover la cabeza, puede agitarse, puede hablar en lenguas y hacerle creer a una persona que no tenga discernimiento espiritual que ciertamente está manifestando el don de Dios en lenguas. Y muchas veces también hay gente endemoniado que habla en lenguas. ¿En lenguas qué? En lenguas satánicas. Entonces, no por usted hablar en lenguas, usted tiene la unción. La unción se manifiesta en señales, la unción se manifiesta en un comportamiento diferente, la unción se manifiesta en un testimonio que da gloria a Dios. Y hay muchas cosas que vamos a seguir tratando, pero vamos a ir a una breve pausa para entonces seguir desglosando lo que queremos tratar sobre la unción en esta tarde. Vamos a la pausa. Señores, como cambian los tiempos. En antes una carta duraba 3 meses para llegar de Nueva York a nuestro país. Y hoy en día tengan 500 canales de televisión del mundo entero en un solo y excelente servicio de cable. Mi cable, como tú quieras, díselo. Pero llama a este número que está en pantalla. Dile a tu familia de allá que si quieren ver toda la programación de República Dominicana, que llamen ahora. Márcalo ya. No importa como tú lo digas, es que es mío y es tuyo.
My Cable. Llama ya. Este tiempecito para tratar una cita bíblica que es muy importante, donde nos habla precisamente de la unción que recae sobre el creyente. Estaba hablando antes de la pausa comercial precisamente que es la unción de Dios, o sea, el Espíritu de Dios cuando viene sobre Jesús allá en el Jordán al ser bautizado, que capacita, que habilita a Jesús para obrar los milagros que obró durante esos 3 años y medio de ministerio aquí en la tierra. A sabiendas de que, según la teología histórica, cuando vamos a la historia extrabíblica, podemos nosotros darnos cuenta de que Jesús inició su ministerio a los 30 años, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí se estila de que Jesús ministró en la tierra 3 años y medio. Durante esos 3 años y medio, Él ministró bajo el poder de la unción de Dios. Quiero ir a primera de Juan en su capítulo 2, verso 18 en adelante. Dice: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero dice el verso 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Cuando nosotros leemos esta palabra es muy profunda aquí en Primera de Juan. El apóstol Juan está estableciendo que se habían manifestado en aquel tiempo un grupo de hombres que negaban a Jesús como el Hijo de Dios, que negaban a Jesús como el Dios encarnado en un cuerpo humano, que negaban a Jesús como el Mesías. Tenemos que entender que desde tiempos antiguos se esperaba el nacimiento del Mesías. Allá en el capítulo 9 de Isaías nos dice: porque un hijo nos es dado, un niño nos es nacido, y dice: el principado sobre sus hombros, y será llamado, estoy parafraseando, ¿verdad?, príncipe de paz, Dios eterno, consejero, admirable. O sea, eran títulos precisamente que en el Antiguo Testamento se le adjudicaban a la persona de Dios. Y en este contexto bíblico dice Isaías que esos títulos que se le adjudicaban solamente a la persona de Dios, a Jehová, que fue conocido por todos los profetas y que fue conocido por el pueblo como el Dios de Israel y el Dios de la creación, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que tuvo misericordia de Noé y que le permitió entrar al arca de salvación junto con su familia. Ese Dios, dice la palabra, que iba a nacer en medio nuestro en forma humana. El Dios que habita en los cielos, el Dios que es espíritu, ahora se manifestaba en carne. Y dice que sería llamado príncipe de paz. Y este título es precisamente utilizado por los teólogos, por los escritores del Nuevo Testamento, que hablan de Jesús como el príncipe de paz, como el Hijo de Dios, como el admirable, el consejero. Y este ser maravilloso que se manifestó en carne, ese Dios glorioso que se manifestó en la persona de Jesús, lo vemos obrando milagros y señales poderosos, manifestaciones únicas que en una forma humana, que un ser humano de la época no podía
realizar. De hecho, si nos vamos al libro de los Hechos, nos damos cuenta, en un momento dado que los apóstoles están predicando, dice que había un Simón mago que le hacía ciertos artificios y artimañas, y con hechicería o con magia humana, pues engañaba a los indoctos, engañaba a los hombres que no tenían conocimiento, y decían, ciertamente, decía la gente, este es el gran poder de Dios manifestado. Todo esto, claro, hasta que llegó la predicación del evangelio, y esa predicación del evangelio no llegó con palabras vacías, no llegó con palabras huecas, llegó con una manifestación del poder de Dios, de la gloria de Dios, de la autoridad de Dios. Tanto así que Simón el mago renunció a sus libros de magia, renunció a lo que practicaba y entregó todo y lo quemó, dice la palabra de Dios, y se convirtió al cristianismo y empezó a seguir a aquellos hombres que manifestaban el poder de Dios, porque él sabía que obraban engaño. Ciertamente, cuando vio el poder de Dios manifestado, el verdadero, el real, porque la verdad se conoce, mis hermanos, el que tiene discernimiento espiritual conoce la verdad desde que la ve. Por eso dice aquí el apóstol Juan en esta parte, que si hubieran tenido la revelación de Dios, que si hubiesen sido realmente parte del cuerpo de Cristo, que si hubieran sido parte de los escogidos, ese grupo que se separó de ellos no se hubiera separado. Y entonces el apóstol Juan hace una distinción allí. Él dice claramente en el verso 20, pero vosotros, o sea, él separa entre aquellos que se fueron, entre aquellos que abandonaron la fe, entre aquellos que se levantaron y empezaron a negar a Jesucristo. Él separa esos dos grupos y dice, pero vosotros, y si lo ponemos en el español dominicano, dice, pero ustedes ahora tienen la unción del Santo, dice, y conocen todas las cosas. O sea, la unción te capacita para conocer todas las cosas. La unción te habilita para conocer lo profundo de Dios. Y esa unción, mis hermanos, a la que me vengo refiriendo es a la persona del Espíritu Santo. Esa unción que manifiesta a Dios, esa unción que manifiesta el poder, que manifiesta la gloria, que manifiesta la autoridad de Dios. Y yo puedo hablarle de esto a ustedes la tarde entera, porque por la misericordia de Cristo, esa unción reposa sobre todo aquel que ha creído de corazón, aquel que se ha convertido, aquel que se ha humillado, aquel que ha descansado en Dios y ha entrado en el reposo de Dios, que es la persona de Jesús. Y ese Jesús precioso, dice la palabra aquí en Primera de Juan, que nosotros tenemos esa unción que vino sobre Jesús en el Jordán, y es la misma unción que reposa sobre nosotros. ¿Cómo podemos estar seguros nosotros de esto? De que lo que yo estoy hablando y que habla Juan aquí es precisamente lo que la palabra de Dios quiere establecer. Pues bueno, eso es sencillo. La misma palabra se explica. Nosotros no tenemos que intuir nada sobre ella, no tenemos que tampoco estar imaginando cosas de la palabra de Dios, porque la misma palabra se explica y nosotros podemos darnos cuenta claramente de que la unción a la que se refiere Juan es el Espíritu Santo. Miren lo que dice. Dice, no les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. El mismo Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad. Y él dice que el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. Y establece, porque él tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, que aquí tenemos nosotros que la única forma de conocer la persona de Jesús, de conocer al Padre, como el Padre amoroso que Él es, como el Padre que abraza, como el Padre que quiere, como el Padre que está presente en todo momento en nuestras vidas, es a través de la persona del Espíritu Santo. Si nosotros contristamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, una vez somos creyentes, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? Pecando, desobedeciendo. La palabra de Dios dice también que el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Si alguien me ama, guardará mis mandamientos. Entonces, no hay forma de que nosotros mostremos amor a Dios o a Jesús si no guardamos los mandamientos que Él nos ha dejado. Y esos mandamientos están establecidos cuando Él dice, amarás al Señor tu Dios antes que todas las cosas, estoy parafraseando, y amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, todas esas cosas van concatenadas. A mí me encanta la palabra de Dios, porque lo que hace fuerte la palabra de Dios es que, a pesar de haber sido escrita en un periodo, según los teólogos, de más de 1500 años de diferencia entre textos y textos, o sea, el conjunto de textos, hay una diferencia de 1500 años del Génesis al Apocalipsis, vamos a ponerlo de esa manera. Y hay un silencio de 400 años intertestamentario, o sea, entre Malaquías, que es el último libro del Viejo Testamento, y el Nuevo Testamento, que es Mateo, según la organización de la Septuaginta, vemos allí que hay un periodo de silencio de 400 años. Y es
mi hermano, mire, si muchas veces nosotros cometemos errores, porque ahí es que yo quiero hablar de la verdad y de la fortaleza que tiene la Biblia, y por eso es lo que me encanta hablar de ella. Si vemos ese tiempo, si usted se le olvida, por ejemplo, dijo una mentira hoy y dice algo mañana o pasado mañana, aparentemente en un lapso muy corto, usted pudiera decir, ¿cómo es posible que en 400 años o en 1500 años no haya diferencia entre todo lo que se escribió aquí? Y por eso es que esa revelación que está en la palabra es tan certera, es tan veraz. Y dice el Señor Jesucristo que el Espíritu de verdad, refiriéndose al Espíritu Santo, nos revelará toda la verdad. Entonces, ¿qué pasa con la unción? Todo aquel que carece de la unción, todo aquel que carece de la presencia del Espíritu de Dios sobre su vida, en su vida, pues está expuesto a caer. O sea, cuando usted no tiene la unción de Dios sobre su vida, usted se expone a la caída. Porque miren aquí que dice que ese grupo de personas se fueron de ellos, nunca pertenecieron porque no conocieron la verdad. Y luego entonces Juan dice, pero ustedes no, ustedes son diferentes. ¿Qué los hace diferentes a ustedes? Lo que los hace diferentes es precisamente que ustedes tienen la unción de Dios sobre su vida. Y es lo importante, no solamente manifestar los dones de Dios, no solamente manifestar la gloria de Dios en esta tierra y establecer el reino de Dios a través de la unción de Dios, que es el Espíritu Santo, sino también que el Espíritu Santo nos evita caer a nosotros en dogmas y en doctrinas engañosas que para el tiempo de Jesús se levantaron y que para este tiempo precisamente también se están levantando. Se han levantado un sinnúmero de maestros engañadores, se han levantado un sinnúmero de pastores que son ciegos y guían a una grey ciega y la llevan al hoyo. Y dice la palabra de Dios que todos van a parar al mismo lugar, al mismo hoyo, por cuanto son ciegos guiando ciegos. Entonces necesitamos la unción, mis hermanos, necesitamos al Espíritu Santo para obrar el poder del Espíritu de Dios, pero también para nosotros ser guiados por Él, para nosotros ser enseñados por Él y para nosotros no ser desviados del camino al cual hemos sido llamados. Vamos a ir a una última pausa y cuando regresemos vamos a terminar de darle forma a toda esta enseñanza de este día que tiene que ver precisamente con la unción de Dios. Vamos a la pausa. Señores, cómo cambian los tiempos. En antes una carta duraba 3 meses para llegar de Nueva York a nuestro país. Y hoy en día tengamos 500 canales de televisión del mundo entero en un solo y excelente servicio de cable. Mi cable, como tú quieras, díselo. Pero llama a este número que está en pantalla. Dile a tu familia de allá que si quieren ver toda la programación de República Dominicana, que llamen ahora. Márcalo ya. No importa como tú lo digas. Es que es mío y es tuyo. My Cable. Llama ya. Motivadísimo estoy con este tema de la unción.
Dice la palabra en 1 Juan 2, como estuvimos leyendo, dice claramente que nosotros tenemos la unción del Santo. Y dice que ahora, por causa de esa unción que habita en nosotros como creyentes, no tenemos necesidad de que nadie nos explique nada. No le estoy diciendo con esto a los creyentes que se pongan de arrogantes y jactanciosos y orgullosos y no quieran escuchar a los demás. No. Lo que nos habla de las cosas espirituales, de lo profundo de Dios. Ahora, para esto usted tiene que entrar en el nivel de sometimiento necesario para recibir revelación de Dios. Y la revelación de Dios, la sabiduría de Dios, no te hace arrogante, no te hace orgulloso. Al contrario, te hace mucho más humilde, mucho más sumiso. Por eso Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que esa unción que hemos definido aquí como el Espíritu Santo de Dios morando sobre el creyente es realmente algo que hemos recibido nosotros como creyentes? Bueno, la palabra de Dios dice en capítulo 1 de Hechos, en el verso 8 dice, el Señor Jesucristo hablándole a los discípulos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor dice aquí claramente que nosotros vamos a recibir poder cuando el bautismo del Espíritu Santo descienda sobre cada creyente, cuando la unción de Dios descienda sobre el creyente. Entonces va a haber una transición, va a haber una transformación y el cristiano natural va a convertirse en un sobrenatural. Por eso vemos nosotros que antes de recibir la unción, el apóstol Pedro niega a Jesús y luego se arrepiente y llora amargamente, dice la palabra de Dios. Aún siendo avisado, no tuvo la fortaleza en su forma humana o en su cuerpo humano para resistir la tentación de negar a Jesucristo. Y por eso le negó y lloró amargamente. Ahora, ese mismo Pedro, una vez recibe la unción, una vez recibe el bautismo aquí en Hechos 2, en sus versos 3 y 4, donde nos dice claramente que descendió el espíritu de ellos como estruendo y como lengua se colocó sobre sus cabezas y empezaron a hablar nuevas lenguas. Cuando esto pasa, Pedro y todos los 120 que se encontraban en el aposento alto son transicionados, pasan de lo natural humano, del obrar humano, del obrar carnal al obrar espiritual. Entonces ese mismo Pedro que se escondió, ese mismo Pedro que negó a Jesús, ese mismo Pedro que ahora está dispuesto a morir por su maestro. Entonces hubo un cambio allí. Y es lo que yo digo, cuando usted tiene un encuentro con Dios realmente, usted está dispuesto a morir por su fe. Usted está dispuesto a darlo todo con tal de que Cristo sea glorificado en su vida. Pero eso lo hace que la unción de Dios es que hace posible que usted no niegue a Jesús en los momentos difíciles. La unción de Dios, como dice allá en Hebreo, en la parte que leímos, decía claramente que habían un grupo que había negado a Jesús allá en 1 Juan, que había negado la palabra y que eso eran los que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué esa gente lo negaron? Porque no tenían un encuentro con Dios, no habían tenido un encuentro con el Espíritu Santo, no habían recibido la unción. Entonces, la unción de Dios no solamente es necesaria para obrar con el poder, sino para mantenernos firmes en los momentos de dificultades, cuando las tormentas se levantan, y todo cristiano tiene tormenta. El maestro dijo claramente, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. El Señor nos dice que vamos a pasar muchas cosas en esta tierra, pero que Él venció, que tengamos confianza, que confiemos en Él. Y yo confío en Él plenamente. Amén. Creo que Dios es capaz de guardarme aún en mis momentos más difíciles. No importan las enfermedades, no importan las tribulaciones, no importan las dificultades. Él está allí siempre. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa unción que reposa sobre el creyente le da confianza, porque dice la palabra, el Espíritu mismo testifica a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y hay algo más importante que quiero tratar sobre este tema de la unción, y es que la unción nos muestra a nosotros el corazón de Dios, nos muestra a nosotros lo profundo de Dios. Hay creyentes que lamentablemente no pasan de un nivel espiritual y se mantienen estancados mucho tiempo. Recibieron a Jesús, recibieron el sello de la salvación, pero no han recibido la unción fresca, la revelación de Dios, el conocimiento pleno de Dios, porque se conformaron con simple y llanamente ser salvos e ir a la iglesia. Esta gente que se queda en ese nivel es fácil de sacar de su fe, es fácil de ser llevados por vientos contrarios a la marea de Dios y a los vientos que soplan desde el norte de Dios. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con Dios. Y es por eso que es tan necesario que usted tenga un encuentro personal con Jesucristo. Y esto es solamente posible a través del Espíritu Santo, porque dice la Biblia que Él es quien revela a Jesús. Para conocer a Jesús
tenemos que tener un encuentro con el Espíritu Santo, tenemos que dejar que el Espíritu Santo more con libertad en nosotros. Amén. Entonces es necesario que entendamos eso. 1 Corintios 2, verso 10 en adelante dice lo siguiente: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mire, yo no sé si usted se goza con esta palabra, usted que es creyente y aquel que no es creyente también tiene la oportunidad en este día precisamente de recibir esa unción fresca del Espíritu Santo, de recibir perdón de pecados, de recibir una transición en tu vida, de lo natural a lo sobrenatural, de pasar de un hijo de ira a un hijo de vida, a un hijo del amor de Dios. Y eso es solamente a través de la persona de Jesús. Dice aquí claramente que el Espíritu de Dios es quien nos revela lo profundo de Dios. Y hay una intención marcada de Dios aquí, de que nosotros tengamos esa unción, de que nosotros tengamos a ese Espíritu glorioso morando en nosotros. Ese propósito es que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y voy a tomarme 30 segundos para explicar la profundidad de esa cita bíblica. Mira, hermano, por eso hay tanta gente que hoy camina sin propósito. Por eso hay tanta gente que hoy no tiene una visión de lo que quiere alcanzar en Dios. No saben hacia dónde van. Y como no saben hacia dónde van, pues ya llegaron, como dice un viejo adagio por ahí. El que no sabe para dónde va, ya llegó. Entonces es importante, es necesario la unción de Dios, el Espíritu de Dios sobre el creyente. En aquel tiempo se ungía con aceite. Hoy Dios te unge a través de Jesús con el Espíritu Santo. Y Él te revela claramente lo que Dios tiene para ti, lo que Él te ha concedido. Cuando usted tiene una relación con el Espíritu de Dios, cuando el Espíritu de Dios es su amigo, usted puede, amado hermano, conocer qué va a decir, qué va a hacer, cómo va a moverse. Cuando usted está en un púlpito, muchas veces usted siente la voz del Espíritu que le habla a su oído, otra vez le habla a su corazón, otra vez le habla a su conciencia, y usted sabe qué va a pasar en la iglesia. Yo sé, les digo esto porque a mí me ha pasado. Yo he estado en el púlpito y Dios me dice, va a pasar tal cosa, mira, esta persona tiene tal enfermedad, mira, ora por aquel, ora, mira, y Dios te mueve. Cuando tú tienes esa relación con el Espíritu Santo, cosas gloriosas acontecen en tu vida. Entonces, como creyente, no puedes darte el lujo de andar sin el Espíritu Santo. No puedes darte el lujo de ministrar sin el Espíritu Santo. De hecho, no puedes darte el lujo de venir a un canal de televisión sin el Espíritu Santo, porque ¿qué va a impactar? ¿Cómo vas a impactar al mundo? ¿Cómo vas a cambiar los corazones? ¿Cómo esta palabra que tú estás predicando en este momento va a llegar sin el Espíritu Santo? Y mis hermanos, habría tantas cosas que hablarles en esta hora y lamentablemente el tiempo se nos está agotando. Pero es importante saber que el Espíritu Santo tiene un lugar, o ha escogido un lugar, porque Dios así lo determinó, un lugar para habitar. Y ese lugar que el Señor ha decidido habitar es precisamente el cuerpo del ser humano. Y dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y yo quiero tomar otro tiempecito para decirte solamente que la misma palabra dice también que Él no habita, hablando del Espíritu Santo, no habita en templos sucios. Entonces, como creyente, como cristiano, usted y yo debemos precisamente guardarnos para Dios, para que el Espíritu Santo pueda morar allí con paz y con alegría. Ha llegado el tiempo, lamentablemente, de terminar aquí, pero quiero orar por ti en este momento y levantar una oración para que Dios sea contigo y tú puedas recibir en este día la unción del Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Padre bueno y Dios de amor, te presento a cada televidente, Señor Jesucristo. Quiero rogarte que seas tú con Él, que sea tu Espíritu Santo descendiendo y trayendo conocimiento de tu palabra, revelación del Hijo, revelación del Padre, Señor, a cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te lo ruego. Amén y amén. Será hasta el próximo jueves y luego hasta el martes de 5 a 6 de la tarde. Visión de Águila. Dios te bendiga y te guarde. Telecanal 28, televisión a tu medida. El Centro Naturista Oriental te ofrece tratamientos efectivos para el asma y la sinusitis. No